Bendito sea Dios. Dios les bendiga a todos, iglesia. Amén. Una alegría siempre vernos en la casa del Señor, donde podemos adorar y exaltar el nombre de nuestro Creador y nuestro Salvador. Bendito sea el Señor. Vamos rápidamente a la palabra de Dios en esta preciosa hora. Espero que se haya estado gozando en esa linda presencia de Dios, en la casa de Dios, adorando al Señor. Bendito sea Dios, es lindo adorar al Señor. Se siente bien uno cuando está alabando al Señor. Poderoso es Dios. Lo llevo siempre a la primera carta de Pedro, a su capítulo 4 en esta oportunidad y doy secuencia al mensaje que hemos venido predicando. Bendito sea el Señor, que dimos inicio. Alabado sea Dios, acerca de el llamado a apoderarnos de la mente de Cristo. Bendito sea el Señor, a armarnos del mismo pensamiento de Cristo. Poderoso es Dios. Antes de dar lectura, quiero decir esto. En la palabra de Dios encontramos que los hombres del ayer, o Dios mismo, les indicó a aquellos que levantó para que predicaran su palabra, y Dios se asegura que la decisión de cada persona por Él, la entrega de cada uno por el Señor, Dios se asegura que nuestra conversión sea una conversión legítima, sea una conversión real. Porque existe el peligro de muchas personas que un día profesan a Cristo, pero lastimosamente muchas veces lo hacen de una manera superficial. Son personas que en un momento difícil, en un instante de preocupación, muchas veces se entregan al Señor o confiesan a Cristo como Señor y Salvador, pero en ellos no hay una perseverancia, no hay una constancia. Bendito sea el Señor. Y cuando las cosas pareciera que están un poco pasivas, comienzan a desligarse, a desprenderse. Bendito sea el Señor de Dios. La entrega al Señor, todo creyente la tiene que tener clara. Gloria al Señor. Y aquí Pedro se asegura con los creyentes, con aquellos que se habían entregado al Señor. Tenían que ser personas decididas por el Señor. No podían estar cavilando en dos pensamientos. Tenían que saber a lo que se habían entregado. Gloria al Señor. Y que la entrega no era por un momento, sino que es para siempre la vida en el Señor. Amén, iglesia. Leo esta porción bíblica, 5 versículos, repaso los primeros, gloria al Señor, donde dimos inicio, pero leo del verso 1 al 5 en esta oportunidad, en el capítulo 4 de la primera carta de Pedro, gloria al Señor, a la iglesia. Bendito sea Dios. Dice en su verso 1, estoy en la Reina Valera, y dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disilusión, y os ultrajan. 5. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos
y a los muertos. Oramos al Señor y le pedimos que haga llegar su palabra nuevamente a nuestras vidas. Padre eterno, enséñanos, instrúyenos. Dios soberano, ilumina nuestra mente siempre, Dios. Amado Rey glorioso, para entender tu palabra, Dios mío, a cabalidad. Pedimos tu bendición, instrúyenos. Señor glorioso, enséñanos, Padre. Prepáranos, amado Dios soberano, como hijos tuyos, como pueblo tuyo, Rey glorioso. Tu palabra, Señor, caiga en buena tierra y germine, para que dé fruto agradable a ti, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos y damos gracias. Tome su asiento en esta oportunidad. Gloria al Señor. Dijimos el llamado que se nos hace a los cristianos a apoderarnos o armarnos, según dice Reina Valera, del mismo pensamiento que Cristo. Al creyente se le da este consejo: armarse de un poderoso pensamiento, escuche bien, a fin de que la vida en Cristo sea dominada por la voluntad del Espíritu de Dios y no dominada por nosotros mismos. Somos llamados a hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. Bendito sea el Señor. Hay algo interesante, y es que como humanos siempre tenemos una tendencia: queremos hacer lo que nosotros queremos. Queremos agradarnos a nosotros. Pensamos primero, antes de pensar en otra persona, pensamos en nosotros. Bendito sea el Señor. Y antes de todo, siempre tenemos que tener una mentalidad, pensar en Cristo en todo tiempo. Bendito sea el Señor. La vida cristiana es una batalla. Gloria al Señor. Y se necesita tener, o se necesita apoderarse de este pensamiento acerca de la muerte de Cristo, sus implicaciones y sus aplicaciones. Implicaciones y aplicaciones. ¿Qué implica? ¿Qué implicaba, gloria al Señor, la venida de Cristo a este mundo? ¿Qué implicaba la muerte de Cristo? ¿Y qué eran las aplicaciones? Lo que diariamente, bendito sea Dios, había que poner en práctica. La Biblia dice, el Señor mismo dijo, que cuando nos den en una mejilla, ¿qué dice? ¿Hay que desquitársela? No, ¿qué hay que hacer? ¿Ah? No solamente orar, dar la otra. Está aquí. Jesús habló de la humildad. Jesús habló de agradar al Señor. Bendito sea Dios. Ponga mucha atención. La razón que se nos da es que oiga esto, el que ha muerto en la carne terminó con el pecado. Eso es lo que nos está diciendo el verso 2, verso 1. Bendito sea el Señor. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y esto es interesante, y esto es bueno analizarlo y entenderlo. El que terminó, bendito sea el Señor, el que padeció en la carne terminó con el pecado. Está aquí. Cristo venció el pecado. Si está aquí, Él nunca pecó. Y al morir lo venció completamente, al 100%. Bendito sea el Señor. Porque cuando Él resucita una vida, una persona resucitada, el pecado ya no tiene control en nuestras vidas. Amén. Él venció, Él terminó, bendito sea el Señor. Desafió el pecado porque Él padeció en carne en su muerte. Por lo tanto, nosotros los cristianos, un día vamos a pasar de esta vida y vamos a terminar con con esa adicción al pecado. Está aquí. Porque el día que resucitemos, el pecado nunca más
puede en nosotros ser eficaz. Pero hoy en día nosotros luchamos, bendito sea el Señor, pero podemos vencer porque Cristo ya venció el pecado. Podemos vencer en su nombre, bendito sea el Señor. Esa razón dije es que el que ha muerto en la carne terminó con el pecado. El mundo, escuche bien, creyentes, muchas veces persigue a cristianos. Le gusta ridiculizar a cristianos. Y muchas veces aún matan a cristianos meramente genuinos. Gente de entrega, gente dada para el Señor. Que los demás cristianos no pueden entender por qué la muerte le puede llegar a un creyente genuino. Amén, iglesia. Mas sin embargo, el creyente tiene que estar dispuesto a todo. A todo, bendito sea el Señor. Los creyentes debemos de estar dispuestos a vivir el resto de nuestra vida haciendo la voluntad de Dios. Y eso se logra cuando nos armamos del mismo pensamiento, está aquí, que Cristo, en la mente de Cristo, era vencer la muerte, vencer la tentación, vencer el pecado. Bendito sea el Señor. La Biblia nos registra cuando Satanás tentó a Jesús. Bendito sea el Señor. Y sin embargo, Jesús siempre respondió que teníamos que hacer la voluntad de Dios. A Dios no le agrada el pecado, la desobediencia, por lo tanto en Jesús estaba el no cometer pecado. Está aquí. Bendito sea el Señor. Es necesario esto, armarnos del pensamiento que Cristo mismo tenía. Estando conscientes de que hemos pecado demasiado. Habrá alguno aquí que todavía no se convence que pecó demasiado, fue desobediente demasiado, derrochó demasiado, caminó a su antojo demasiado. Y hasta que no nos hartamos, perdone la expresión, pero es del diccionario. Y hasta que una persona no se harta de algo, bendito sea el Señor, no va a dejar de hacer aquello lo cual hacía antes. ¿Está aquí? Nosotros tenemos que entender todo esto. Gloria al Señor. Es necesario darnos cuenta de la clase de creyentes que la Biblia nos demanda ser. De estar consciente que hemos pecado demasiado. Debemos estar dispuestos a aceptar la mirada extraña del mundo, que muchos cristianos no quieren. Bendito sea el Señor. El maltrato que la gente a veces nos quiere dar. La mala mirada que otros nos hacen. Dígame si a Jesús no le hicieron malas miradas. Dígame si a Jesús de él nunca se burlaron. Sus propios hermanos le dijeron: oye, si tú eres el que dices ser, ¿por qué no subes a la fiesta? Ve a todas las cosas a las fiestas, los festivales que se hacen. El que quiere darse a conocer. La Biblia dice que ni sus propios hermanos creían en él. Está aquí. Ahora nosotros tenemos que entender todo esto. Voy a una porción bíblica de las Escrituras, Hebreos capítulo 2, por favor. Hebreos 2, verso 14 al 18. Bendito sea el Señor. Dije que tenemos que estar dispuestos a esa mirada extraña muchas veces y a la burla del mundo que muchas veces nos hace. Gloria al Señor. No se desprenda del pasaje bíblico también que hemos tomado como inicio de todo este mensaje. Bendito sea el Señor. ¿Qué nos dice la palabra? Gloria al Señor. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó. ¿Está aquí? Dice, participó de lo mismo,
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesús venció la muerte. La muerte es una de las cosas que Satanás usa como amenaza para afligirnos. Está aquí. La muerte es algo que el mundo lo hace conmoverse, y el diablo quiere usar eso, bendito sea Dios, para desalentarnos. Mas Cristo, la Biblia dice que Él venció al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Diga conmigo, el diablo está vencido. Cristo lo venció en la cruz. La muerte está vencida. Cristo la desafió. Cristo la conquistó. Alabado sea el Señor. Él padeció por nosotros y Él cantó victoria. Bendito sea el Señor. Cuando buscaron su cuerpo, aún aquellas mujeres seguidoras de Él lo buscaban en la tumba por la mañana, fueron, y Él les dice: ¿a quién buscáis? Y les pregunta: ¿por qué buscan al que vive? ¿Por qué lo buscáis? Él está vivo, les aseguraron. Él está vivo. Y todavía les dice: vayan y díganle a vuestros hermanos que Él ha resucitado. Él venció la muerte. Bendito sea el Señor. Poderoso es Dios. Y esta es una trampa que el diablo usa constante. Solo cae uno de nosotros enfermo, y que sea un poco grave, y como que automáticamente ya nos está llevando el pensamiento: ¿y qué si te mueres? Y ya estamos bien preocupados. Y esta es la parte que nosotros tenemos que ser agradecidos con el Señor, porque la muerte no es lo último. Bendito sea el Señor. La muerte te hace el favor de acercarte más a tu Señor, a tu Maestro, a tu Salvador, y cantar victoria más pronto. Bendito sea el Señor. Mis hermanos, la muerte no tiene en ningún momento por qué estremecernos a nosotros los creyentes. Los hombres del ayer, cuando esos momentos se acercaban, Pablo dijo: estoy ya para ser sacrificado, pero una cosa sé, que mi galardón me está esperando. Al que yo entregué mi vida está por darme el premio. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Leí el verso. Sigue. Estamos, gloria al Señor. Dice el 15: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Usted sabe qué es estar sujeto a servidumbre? Con un temor, en otras palabras, nos había llevado a una esclavitud. El pensamiento, el hecho de pensar, bendito sea el Señor. Pónmelo en la Nueva Traducción, ese verso 15, por favor. Escuche bien. Únicamente de esa manera el Hijo podía liberar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Tener temor a la muerte es vivir esclavizado. Está aquí. Temor, que si me muero, o si algo comienza, o sea, te sucede algo. Tenemos que saber, gloria al Señor, que el momento en que el Señor decida llevarnos, una cosa yo creo, mis hermanos, nosotros los creyentes, que cuando el Señor decide que ya es hora de llevarnos, mis hermanos, Dios pone una paz dentro de nosotros. Dios hace algo tan lindo en nosotros, que ahora vamos con alegría a su presencia. Bendito sea el Señor, porque así es Dios de lindo. Bendito sea el Señor. La muerte, bendito sea Dios, no es lo que, como el mundo se aflige.
Pero el creyente tiene que saber que la muerte es parte, bendito sea el Señor, de su servicio al Señor. Amén. Para Cristo, el darle salvación al mundo entero o abrir las posibilidades de salvación para toda vida, le costó, gloria al Señor. La muerte fue parte de eso, la muerte física, pero la conquistó. Verso el que sigue, 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Qué tremendo esto. Nueva traducción, por favor. Escuche bien. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Todos nosotros somos descendientes de Abraham. La Biblia dice que Abraham es nuestro padre. Gloria al Señor. Está aquí. El padre Abraham se le llama al patriarca de aquel tiempo. Y él es, gloria al Señor. Y el Señor vino a ayudarnos a nosotros. No vino a ayudar a ángeles, vino a ayudarnos a nosotros a ser salvos, a salir de la condenación. Alabado sea Dios. Verso 17. Por lo cual debía de ser, dice, en todo semejante a sus hermanos. Por eso es que él tomó forma de hombre. ¿Está aquí? Jesús, gloria al Señor, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Él pagó el precio que todos nosotros teníamos que pagar por nuestra desobediencia. Bendito sea el Señor. Amén, iglesia. Isaías 53:1. Ponga mucha atención. Le estoy hablando, mire todo lo que Jesús tuvo que padecer. Mire lo que involucraba, gloria al Señor, el ser un hijo de Dios, Cristo mismo. Y eso involucra en nuestras vidas. Ser un hijo de Dios, gloria al Señor, va a involucrar muchas cosas. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Nueva traducción. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? ¿Con quién es que Dios ha sido misericordioso y ha mostrado su gracia, su favor? Con nosotros, con la humanidad, con la descendencia de Abraham, con su creación. Él ha sido maravillosamente bueno, el Señor. Nos ha mostrado con hechos su amor. Está aquí. Y aunque pagó un precio por ello, pero Él dio su vida por nosotros. Bendito sea el Señor. Ahora, Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante. Filipenses capítulo 2, 5 en adelante dice: haya pues en vosotros, aquí iglesia, por favor, haya pues, oiga lo que le dice Pablo a los filipenses, a otro grupo de creyentes. Está aquí el apóstol Pablo. Dice, haya pues en vosotros, ¿qué dice? Este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo, que sigue, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Si yo soy un hijo de Dios, ¿por qué me tiene que pasar tal cosa? ¿No es eso lo que los creyentes dicen hoy en día? ¿Alguien está aquí? La Nueva Traducción, ese verso. Aunque era Dios, escuche, todos sabemos que Cristo era 100% Dios y 100% hombre. Amén. Dice, aunque era Dios, no se consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Y muchas veces nosotros nos aferramos. Si soy un hijo de Dios, ¿y por qué? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué a mí?
¿Y por qué el otro? Bendito sea el Señor. Sigue. Sino que se despojó a sí mismo. Wow, mis hermanos. ¿Qué quiere decir despojarse de sí mismo? Se negó a sí mismo. Dejó sus propios privilegios. Está aquí. Se despojó de sí mismo. Abandonó su propia vida por ayudarnos a nosotros. Está aquí. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Sigue diciendo, oiga todo lo que le pasó al Señor. Y estando en la condición de hombre, se humilló se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Qué dice? ¿Hasta dónde? Hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Sabe qué es hacerse obediente hasta la muerte? Wow, qué lindo es nuestro Señor. Y ese es el ejemplo a seguir de parte nuestra. Seguir el ejemplo de Cristo. Bendito sea el Señor. Nueva traducción. En ese versículo, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz, como morían los criminales. Yo le pregunto a usted, ¿cómo usted espera terminar sus días de esta carrera? ¿De qué manera usted quisiera morir? Si le doy opción, posiblemente alguno va a decir, así como decían los ancianos del ayer, que habían muerto ¿de qué? Es muerte de Dios, decían, pero o sea, que se quedó tranquilito, no sufrió. Así quiere usted, nadie sabe, ningún creyente sabe de qué manera va a terminar sus días. Y a veces va a parecer que el final de nuestros días no va a ser fácil. Está aquí. Muchos creyentes, sus últimos días no son fáciles. Son de batalla, está aquí. Son de conflicto. Son de ponerse, oiga esto, tenemos que enfrentar, gloria al Señor, los vendavales muchas veces. Serán momentos que querrá afligir la carne. Pero una cosa tenemos que entender en medio de eso, y es que el Señor ya venció todo. Y es que el Señor no nos abandona. Y es que el Señor estará ahí. Bendito sea el Señor. Se humilló. Murió en una cruz como morían los criminales. Y todo lo hizo en obediencia. En obediencia. Y el ejemplo de Él es el que tenemos que seguir. Cuando muchas personas sienten los momentos, pudiera llamarles trágicos, muchos su entrega no era genuina y abandonan el camino del Señor. Muchas personas, cuando lo terrenal se les desaparece, abandonan al Señor. Muchas personas, cuando las cosas no salen como ellos querían, abandonan al Señor. Pero me dijeron que Dios escucha mi oración, y yo le clamé al Señor. 3 veces le he clamado, le he llorado, le he rogado al Señor que me quite este aguijón, dijo Pablo, y no me lo quita. Wow. Es que la vida cristiana no se basa en los milagros. La vida cristiana no se basa en que ningún problema vayamos a tener. La vida cristiana no se basa en que nada malo nos puede tocar. La vida cristiana se basa, bendito sea el Señor, en que nosotros le pertenecemos al Señor. Se basa nuestra vida, se basa no en milagro, sino en la palabra de Dios. Bendito sea el Señor, en nuestra entrega y fe que tenemos de que somos hijos de Dios. Es interesante cuando yo veo a este profeta, Dios mío, a Eliseo, cuando la Biblia dice que cayó una enfermedad seria en la vida de Eliseo. Y Eliseo está grave.
el profeta de Dios. Una enfermedad que nadie se la pudo quitar. Y todavía llega el rey pidiendo consejo. Y el hombre está moribundo. Y aunque está moribundo, le puede decir al rey qué hacer. Y que Dios iba a estar con él. Y que Dios, si él hacía lo que Dios decía o le ordenaba hacer, él iba a ser victorioso. Bendito sea el Señor. Pero él estaba moribundo y la Biblia dice que murió Eliseo de aquella enfermedad. Un creyente tiene que saber y entender que la vida cristiana es de sacrificio. Un creyente tiene que saber que la vida de cristiana es de batalla. Aquí no es solamente aplaudir y qué lindo, ay qué bello hablar en lenguas y cuánta cosa. Es que cuando viene el momento de sufrir hay que soportarlo. Wow, qué tremendo es esto. Qué tremendo es esto. Y si Cristo padeció, ármense del mismo pensamiento. Que sigue diciendo: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre. ¿Por qué razón le dieron un nombre que sobre todo nombre al Señor? ¿Por qué? Porque murió por amor a nosotros. Venció el pecado, dio su vida por nosotros. Bendito sea el Señor. Venció el pecado. Y al vencer el pecado, oiga esto, a él se le da un nombre que sobre todo nombre. La Biblia dice que en aquel día nuestros nombres van a estar escritos en el libro de la vida. La Biblia habla, gloria al Señor, de que nosotros tenemos puestos, oiga, habrán galardones para los que esperan al Señor. Bendito sea Dios. Que iba a haber un premio para todos los creyentes que vencieran este mundo. Bendito sea el Señor. Nosotros no somos cualquier cosa, somos el pueblo de Dios. No es cualquier cosa ser un pueblo de Dios. Se nos ha dado también un nombre diferente. Ya no somos el vago de la esquina. Ya no somos aquella mujer de la esquina. Ahora somos hijos de Dios, redimidos de Jehová. Bendito sea el Señor. Hasta el 18, no sé dónde vamos ya. Poderoso es Dios. Filipenses 5 al 18. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Que el que sigue dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Por haber vencido el pecado. Mira, hermano, la posición que ahora le dan a Jesús. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Sigue. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendito sea el Señor. Por tanto, dice: amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ay, ay. Está aquí. Dígale al que está a su lado: la vida cristiana no es de vagos. La vida cristiana no es de vagos. La vida cristiana no es de distraídos. La vida cristiana no es vivirla a nuestro antojo, es vivirla según la voluntad de nuestro Señor. Alabado sea Dios. Sigue. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La nueva versión en ese verso, por favor. Dice: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Dios pone en nosotros ese anhelo de hacer lo que a Él le agrada. Bendito sea el Señor. Que sigue diciendo: hacer todo sin murmuración y contiendas. Hagan todo sin murmuración y contiendas. Sigue.
para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es que la vida cristiana tiene que ser ejemplo de que Cristo nos cambió, de que Cristo nos transformó, de que somos redimidos de Dios, que somos comprados con la sangre de Cristo, que somos la iglesia lavada con la sangre del Cordero. El creyente tiene que dar ejemplo de que tiene a un Dios grande y maravilloso. Qué lindo es esto. Próximo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. El apóstol Pablo le dice a los cristianos: caminen como creyentes en rectitud, en fidelidad a Dios. Abandonen el deseo al pecado y la vanagloria de la vida. Gloria al Señor, dice él, para que en el día de Cristo, dando a entender, cuando Cristo regrese por su iglesia, dice, yo pueda gloriarme, él como líder espiritual, de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Que todo lo que me desvelé por ustedes, que todo lo que les enseñé, que todo lo que me preocupé por ustedes, no sea en vano, dice el apóstol Pablo. Wow. Qué interesante, qué necesario es esto. Sigue. Aunque sea, dice, derramando en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo dice, y regocijo con todos vosotros. La Nueva Traducción. Sin embargo, me alegraré aún si tengo que perder la vida derramándola como ofrenda líquida a Dios, así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Wow. Somos llamados a servir, a trabajar y a vivir para el Señor. Y renunciando a la maldad, a la inmoralidad, renunciando a todo lo de este mundo, sirviendo al Señor, y que seamos todos participantes, porque el servir al Señor y alejarnos del pecado traerá alegría a nuestros corazones. Bendito sea el Señor. 18. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Trabajemos juntos, dijo el apóstol Pablo. Seámosle fiel al Señor juntos. Que valga la pena esta vida cristiana. Que reflejemos al Señor. Amén, iglesia. Que reflejemos a Cristo. Bendito sea el Señor. El sufrimiento lo puede experimentar toda clase de persona. ¿Está aquí? Toda clase de personas. Cristianos y no cristianos. Ricos y pobres. Altos y bajos. Blancos y morenos. Pelos lisos y cabello ondulado. Gente de ojos verdes y azules, como aquellos que tenemos color café. Porque algunos dicen que tienen ojos negros, pero dicen que tal cosa no existe. Mas sin embargo, el sufrimiento lo puede experimentar toda persona en la vida. Bendito sea el Señor. Sufrir sin Cristo, escuche bien, es lo más decepcionante. Sufrir por hacer lo malo y ya siendo creyentes no tiene ninguna gracia. Escuche lo que dice el apóstol Pedro. Escuche lo que le dice el apóstol Pedro a los creyentes en el capítulo no, tengo mala esa cita. Quedo en deuda, como quiera no he terminado este mensaje.
Pero sufrir como hijos de Dios y por ser cristianos sí vale la pena. Porque de toda adversidad, todo creyente, de toda adversidad saldrá campeón de campeones todo el tiempo. Alabado sea el Señor. Porque Cristo ya triunfó, nosotros triunfamos. El apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios capítulo 12, verso 7 por favor al 10. Escuche lo que le dice Pablo a los Corintios. Bendito sea el Señor. Poderoso es Dios. Su capítulo 12 de la segunda carta. Les dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. No me puedo volver orgulloso, dijo el apóstol Pablo. Y hay creyentes orgullosos en este planeta. Que sigue diciendo: respecto a lo cual 3 veces rogado al Señor que me lo quite. Sigue. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo en nuestras debilidades. ¿Qué sigue diciendo? Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Wow! ¿Por qué soy fuerte en mi debilidad? Porque Cristo está conmigo. Alabado sea el Señor. Poderoso es Dios. Esos hombres supieron que era sufrir. Mas sin embargo, que dice que la silla se gozaba. Yo le pregunto a ustedes, ¿se goza en esos momentos fuertes o renegamos? O decimos cosas que no teníamos que haber dicho. ¿Qué hacemos? Hay que gozarnos. Tenemos que gozarnos. Porque en la debilidad de esta carne, en otras palabras, cuando nos quedamos que humanamente no podemos hacer nada, está aquí, no tenemos la habilidad de hacer algo, gloria al Señor, y necesitamos la ayuda del Señor, y reconocemos que tenemos limitaciones, entonces el Señor estará ahí y nos ayudará. Y él dice: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Estoy terminando por ahora, pero la Nueva Traducción, por favor, en ese verso. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos. ¿Alguna vez le han dado un insulto a usted por ser cristiano y usted se gozó? O le dijo a alguien: ya vas a ver. Yo no sé si usted está aprendiendo o usted está de alguna forma, gloria al Señor, analizando lo que realmente es una vida cristiana genuina en el Señor. Por esto dice: me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones. ¿Qué es estar privado de algo? Y yo me gozo y yo estoy contentísimo. No se me deja hacer tal cosa y yo estoy con una sonrisa de lado a lado. No puedo hacer tal cosa y yo estoy contento. Está aquí. Estoy privado de muchas cosas, pero yo estoy contento, dice el apóstol Pablo. Yo no sé si usted está entendiendo. Es que la vida cristiana no es cualquier cosa. La vida cristiana hay que pagar precio. Mucha gente dice que ya Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario, pero todavía aquí nosotros tenemos que pagar un precio por ser hijos de Dios, por entregarnos a nuestro Maestro. Tenemos que pagar un precio todavía. Bendito sea el Señor.
Oiga, soportar insultos, privaciones. Se dice que la iglesia primitiva del ayer le quitaron casas, terrenos, todos bienes que tenían. Se llegó momento a los creyentes del ayer, que habla la Biblia del libro de los Hechos, de las persecuciones del ayer. Les quitaron el agua pública a los creyentes. Si tú querías agua, tenías que firmar que el César era el grande. Y los creyentes no podían hacer eso. Así es que ahora vas a morirte de sed. Y el verdadero cristiano se tiene que gozar privado de que no lo permitían hacer tal cosa. Miles de creyentes se han quejado porque las leyes nos dijeron no se pueden congregar. Todo se queda callado. Insultos, privaciones, ¿qué más? Se deleitaba en las persecuciones, ¿y qué más? Y dificultades que sufro. ¿Por qué sufría? Por Cristo. Es que ser un verdadero hijo de Dios, mis hermanos, hay que pagar un precio alto muchas veces. Y a veces hasta con la vida. Los creyentes de la iglesia primitiva, la gente de ese tiempo que aceptaba a Cristo, de antemano sabía que su vida desde ese momento estaba en riesgo. Y esa gente sabía lo que le esperaba del instante. Esa gente no entraba ignorante al Señor. La gente veía la persecución de los cristianos. La miraba, la palparon, la vieron. Vieron lo que le decían los creyentes. Y toda persona que se convertía sabía lo que le iba a esperar. Desde ese instante su vida quedaba en un riesgo alto de peligro, de que podían quitarle la vida. Pero la gente se entregaba al Señor. La gente se entregaba al Señor. Ahí se cumple donde Apocalipsis dice que los cobardes no van a heredar el reino de los cielos. Mucha gente por cobardía va a perder la entrada al reino de los cielos, porque no quieren todo eso que sufrió el apóstol Pablo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Wow. Eso es un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, dispuesto a todo, bendito sea el Señor. Pero sabe, hermanos, que todo esto más bien nos aliente a nosotros. Hebreos dice que tenemos, pero multitud que nos están viendo correr esta carrera. Pero quiero decirle algo: ninguno de nosotros se desaliente, porque podemos padecer algo, porque puede llegar sufrimiento. No nos desalentemos, alegrémonos, porque si los del ayer se alegraron, ¿por qué usted y yo no nos podemos alegrar? Si los del ayer soportaron, ¿por qué usted y yo no podemos soportar? Está aquí. Todos los del ayer han tenido que pasar por momentos duros, mas no negaron al Señor. Se mantuvieron fieles, y eso es lo que se le pide a los cristianos de ahora. Fidelidad en medio de todo. Gozarse, alegrarse. Bendito sea el Señor. No reneguemos ya, hermanos. Miren, no nos luce. Ya no le cuestionemos a Dios y le reneguemos. No nos luce. El que se ríe en la cara de nosotros es el diablo. Mas sin embargo, cuando mantenemos fidelidad al Señor y un amor profundo por Él, que en medio de toda batalla, ahí estamos diciéndole al Señor: tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor. Pase lo que pase, soy tuyo. Sea que viva, soy tuyo. Sea que muera, soy tuyo. Pase lo que pase, soy un verdadero, legítimo, verdadero hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Póngase sobre sus pies en esta oportunidad.
agradecidos con el Señor.